¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Arturo del Corral Landeros. Prácticamente la experiencia que yo viví en el terremoto del 85 fue dentro de un avión, ya que yo iba a viajar a Chihuahua. Este avión empezaron a retirarlo de plataforma, pero se empezó a mover demasiado. La gente pensó que era el acarreador, no sé cómo se le diga, al aparato que saca el avión de plataforma. Y pues bueno, de alguna manera eso, yo estaba viajando mucho, o viajaba mucho en ese tiempo, y dije, no, esto no es normal, algo está sucediendo. Se me ocurre voltear a la ventana del avión y veo que se están moviendo los postes, árboles, bastante fuerte. Entonces dije, ¿sabes qué? Está temblando muy fuerte. Entonces, como estábamos en equipo, algunos me hicieron caso, otros no, y dije, no, hombre, ¿cómo crees que está temblando? Le digo, sí, está temblando, asómense por la ventana. Y al ver todo eso, pues, dije, no, ¿sabes qué? Está muy fuerte el temblor. Yo vi prácticamente en la cabina del piloto que un foco se prendió y dije, ya hay un problema en el avión. El avión pues, obviamente se detuvo en ese momento, o sea, ya se había detenido, mejor dicho, y cuando pasó, o cuando estaba en el transcurso, empezamos a preguntar a las azafatas, pues bueno, qué estaba pasando. Dijeron que no sabían. Quisimos hacer algunas llamadas, no había señal de teléfono, y bueno, pues obviamente pues ahí no podíamos hacer mucho. Nos quedamos en el avión fácilmente como una hora, hora y media, porque no nos dejaban bajar, porque el avión iba a despegar. Finalmente no despegó el avión, sí, efectivamente tuvo una falla, y pues nos sacaron allí a los andenes. Y realmente fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud de este terremoto, porque empezaron a comentar, bueno, yo empecé a escuchar que se habían caído algunos edificios, que había habido muchos muertos, pero hasta ahí. Entonces pues entró la desesperación de mucha gente. Yo dije, bueno, me quise comunicar precisamente con mi esposa, no pude. Finalmente logré tener esa comunicación. Bueno, supe que estaba bien, y pues ahí yo me quedé todavía unas horas para saber qué estaba pasando. Realmente el movimiento se sintió fuerte, pero no me di cuenta de la magnitud porque estábamos arriba del avión. Se movió mucho, se alboroteó. Ese fue el primer día. Entonces yo elegí en este caso quedarme en México, porque dije, no, había posibilidad de tomar otro avión a Chihuahua. Y yo dije, no, sabes que yo me quedo porque estuvo fuerte, estuvo feo, para saber cómo está la situación. Y al día siguiente nuevamente, ya en la noche, 7 de la noche, no recuerdo, volví a ver otro temblor bastante fuerte también. Ahí sí lo sentí ya en piso, y pues se movía así un terremoto oscilatorio, y con un poco de respiratorio. Básicamente en ese momento dije, si así se sintió el día de hoy, dije, pues la verdad es que el día de ayer fue bastante fuerte, y por eso los daños que provocó. Nos quedamos aquí, los que estábamos en casa, pues nos agarramos de las manos. Pues lo que hicimos fue nada más rezar precisamente por la situación que se estaba viviendo. Y pues ya, aunque yo ya había vivido otros temblores, en este caso este fue muy fuerte, muy intenso. Y sí me empecé a preocupar, porque dije, híjole, a ver si no se caen las estructuras de la casa. No se oía que rechinaba un poquito, pero afortunadamente no pasó mayores. Y pues no, estábamos en casa de mi cuñada, y ahí fue donde vivimos esa segunda parte. La verdad es que ya en las noticias posteriormente pues nos dimos cuenta de todo lo que había sucedido. Yo sí me metí, como yo estaba yo en la colonia Roma, yo tomaba clases de inglés. Pues nos invitaron a que nos quedáramos lejos de esa zona, y yo muy quitado la pena, pues me fui. Mi clase, pues no hubo clase, porque sí me di cuenta ya de varios edificios. Yo vi físicamente cómo estaban ya derrumbados, y había gente pues todavía ahí rondando, pues buscando gente con posibilidades de vida, ¿no? Aunque realmente eso fue varios días después, ya era muy poca la esperanza que se tenía. Entonces sí fue algo duro, porque pues
Ya en la calle yo me di cuenta de los comentarios de la gente, de lo que decían, de la pérdida que tenían que tuvieron de familiares, amigos, conocidos, que prácticamente con un abrir y cerrar de ojos, pues se fueron de este mundo, ¿verdad? Y eso hace reflexionar que no tenemos la vida comprada y que, bueno, pues hay que estar bien en todo momento porque hoy estamos, al rato quién sabe, mañana quién sabe. Y pues gracias a Dios que a la fecha sigo aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que recuerdo del terremoto del 85, nosotros vivíamos en lo que es la colonia Popotla, en la calzada México-Tacuba, y ese día siempre me iba a hacer ejercicio al plan sexenal que se encontraba entre lo que es Popotla y Colegio Militar, y tomábamos el metro. Exactamente me tocó en el túnel del metro. Tomé el metro en Popotla para bajar a Colegio Militar, y en ese momento empezó a temblar y se apagaron las luces y se paró el metro. Entonces no dejaba de temblar, estaba la gente histérica, gritando, y ya seguía temblando. A mí se me hizo eterno, seguía temblando. Nos bajaron por las vías con mucho cuidado, porque como seguía temblando, pues y estaba oscuro y no teníamos ni con qué alumbrarnos. Pues en ese entonces no había ni celulares para alumbrar ni nada, nada, estaba muy oscuro. Y pues ya llegamos a la estación de Colegio Militar, y pues nos teníamos que bajar, ¿no? Ya nos subimos al pasillo, y en ese momento de subir las escaleras ya para salir a la calle, en la infraestructura que tenía el metro, los adornos eran de mosaicos chiquitos, y veíamos cómo se empezaban a caer, ¿no? Se caían los mosaicos, y ya salimos a la calle, y en ese momento ver la calzada, cómo se ondulaba el pavimento, los postes de luz se movían, chicoteaban los cables, los vidrios de los edificios que estaban ahí, de los departamentos, se caían, se rompían. Todo el mundo se paralizó el tráfico, a gente le tocó en el camellón de la calzada, y bueno, pues ya terminó, se hizo un silencio completo, y ya nos fuimos nosotros, porque iba con una amiga a hacer el ejercicio, íbamos a correr, y ya llegando ahí al plan, pues empezamos a escuchar nosotros seguíamos haciendo ejercicio, no sabíamos de qué magnitud era el terremoto, y escuchábamos las sirenas y las ambulancias, la policía, o sea, era un caos. Y ya cuando tratamos de ver qué pasaba, yo hablé en este caso con mi mamá, a su oficina, porque ya se había ido. Pues estaba preocupada, no había línea telefónica, y no había luz, nada, todo estaba paralizado, y nos íbamos caminando. Ahí no fue tan fuerte, donde fue más fuerte fue en la colonia Roma, que es donde trabajaba en ese entonces mi mamá, y de hecho, y también mi tía, y de hecho pues estábamos preocupados porque no sabíamos absolutamente nada de ellos. De mi papá trabajaba en el siglo XXI. En ese momento lo mandaron antes a las 7 de la mañana, iba para 100 metros a otra área,
y, y estábamos también preocupados porque no sabíamos qué había pasado, con dónde estaban nuestros familiares. Afortunadamente mi hermano sí se encontraba en casa, y ya llegando al domicilio pues empezamos a escuchar lo poquito que teníamos de todo lo que se había caído, de todo lo que pusimos el radio, que era lo único que teníamos, un radio de pilas, porque todo, pues no había luz, no había nada, ni comunicación, ni teléfono, nada. Y pues escuchábamos las noticias, lo poquito que decían o que se podía transmitir de todo lo que había pasado, los edificios que se habían caído. Y una de mi tía me contaba que se cayó su edificio, o sea, lo sacaron a la calle y se cayó el edificio, y ella tuvo que entrar porque era la única que sabía la combinación de la caja fuerte de la oficina. Entonces tuvo que entrar y todas las rodillas se las raspó, salió toda empolvada, para ver también si había algunos trabajadores, y bueno, afortunadamente todavía estaban cerradas las oficinas, las abría más tarde. Con tu abuelita, en este caso mi mamá, lo que pasó ahí afortunadamente no alcanzó a llegar a la oficina y no pasó nada, pero lo que era la colonia Roma era un caos, olía mucho a muerto, la verdad, olía en casas viejas, los sótanos apestaba muchísimo a muerto, a cadáveres ya en descomposición. Y pues nos tocó juntar, para ser voluntarios, para juntar despensa y llevarlos a la Cruz Roja, y pues lo poquito que podíamos hacer, ¿no? Porque pues en ese entonces pues yo tenía 13 años, entonces pues no nos dejaban hacer mucho de las labores. Y en cuestión de mi papá, afortunadamente pues no le tocó, pero sí varios de sus compañeros fallecieron ahí, porque pues fue cuando se cayó el hospital. Y sí fue algo muy fuerte, algo que nunca se me va a olvidar, el pavimento, cómo se hacía, cómo se rompía, cómo se hacía como una ola, como si fuera una ola del mar, así, y se veía el pavimento, ¿no? Cómo se caía. Y pues bueno, y afortunadamente no nos tocó ver ninguna persona que falleciera o conocidos o gente cerca de que hubiera fallecido, ¿no? Uh-huh. Gracias. Mi nombre es Marta Elena Gama Pineda y la colonia es Insurgentes Mixcoac. Pues ahora verás. Mira, me levanté temprano, me tomé un vasito de leche, me regresé a acostar cuando empecé a sentir que el edificio donde vivíamos se estaban azotando las puertas de los closets. Empecé a sentir que la cama se movió, desperté a mi marido, mi hijo estaba, David chiquito, y estaba dormido con nosotros. Nos levantamos, nos pusimos abajo del marco. Para cuando nosotros llegamos abajo del marco de la puerta, ya el temblor había como que arreciado. Entonces David fue por Cristian, que estaba en su cuna, en su recámara. Yo me quedé con David. Se tardó mucho David porque no podía agarrar a Cristian por el mismo movimiento. Ya llegué y los cuatro nos quedamos abajo del marco de la puerta de mi recámara. El temblor se sentía que brincaba y luego que agarraba en redondo, en circular.
La verdad sentíamos sentía yo que el edificio se iba a caer, sentí mucho miedo, no nos podíamos salir porque pues era pues peligroso, ¿no? No podíamos salirnos los cuatro. Entonces decidimos quedarnos ahí hasta que el temblor terminara. Fue muy angustiante porque yo sentía que el edificio se caía, como que se hacía hacia un lado y luego retomaba el edificio hacia atrás para volver a enderezarse y nuevamente se volvía a inclinar el edificio y volvía, bueno, así yo lo sentía, ¿no? Y volvía a hacerse para atrás. No sé, no, para mí fue eterno ese temblor. Desde mi ventana se veía un edificio muy grande que estaba sobre Insurgentes y también el edificio así como que giraba como trompito y pues te queda la mente en blanco, no sabes, estás muy asustado, empanicado y pues ves lo que recuerdo. No sé si les... Hola, mi nombre es Carlos Cerón. Yo nací en el Distrito Federal y viví ahí hasta los 18 años. Me tocó vivir el temblor de 1985. Ese día estábamos en mi casa, mi mamá, mi hermano más chico y yo. Y pues como a todos nos tomó de sorpresa, de repente empezamos a sentir pues como un temblor más de los que normalmente se sienten en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues este duró más tiempo y aparte pues fue muy fuerte, ¿no? Yo vivía en un edificio de 5 pisos, en el tercer piso, y la verdad, bueno, pues se sintió muy feo. En ese tiempo había de esas lámparas de cristal y empezaron a chocar. Yo tuve que tomar una, que era la más cercana, de donde estábamos los tres, mi mamá, mi hermano y yo. La tomé y para evitar que se estrellaran y pues, nos cayeran los vidrios. Cuando termina el temblor, nuestro edificio, nuestro departamento no le pasó nada. Y de momento pues no sabíamos qué impacto había tenido, realmente pensábamos que era un temblor más. Sin embargo, bueno, al pasar el tiempo después del temblor nos fuimos dando cuenta de la magnitud, que muchos edificios se habían caído, otros estaban en muy malas condiciones y bueno, pues fue una crisis, una psicosis muy fuerte, ¿no? Algunos ayudábamos a edificios, a damnificados y bueno, pues y pues realmente, bueno, pues el caos que pasó en la Ciudad de México, mucha gente lo conoce. Algo bien complicado fue pues darnos cuenta de todo lo que había pasado, pero creo que lo más fuerte fue el día siguiente. El día siguiente volvió a temblar en la Ciudad de México, pero ahora fue en la noche. Fue un temblor de menos grados, un poco más sencillo, un poco menos fuerte, pero de poco tiempo. Sin embargo, bueno, pues la gente ya estaba muy espantada, muy preocupada de lo que había pasado en el primero y obviamente pues hubo más psicosis, ¿no? Se fue la luz en mi edificio, falleció una persona nada más de la pura impresión, o sea, realmente eso pues es una muestra de lo fuerte que se sintió en impresión el segundo temblor. Sin embargo, bueno, pues después de todo el desastre material, de todo lo que se cayó, de todas las gentes que se murieron, marcó una nueva etapa, fue un parteaguas donde en la Ciudad de México se generó una cultura de prevención, donde pues se generó de primera instancia el Cuerpo de Protección Civil y se generó una cultura de seguridad a nivel escuelas, a nivel empresarial,
y bueno, pues cambió, fue una época totalmente diferente de antes y después del temblor. Entonces, de ahí para acá, bueno, en la Ciudad de México, pues ya se vive con una cultura de prevención, de saber qué hacer durante. ¿Experiencia en el terremoto del 85? Sí, cómo no, yo estaba en secundaria y el terremoto, yo ya estaba en la escuela cuando el terremoto empezó, más o menos a las 7 de la mañana. Estábamos sentados, un compañero y yo, y vimos que los postes se estaban moviendo muy fuertes, pero de ahí no pasó mucho en cuenta y seguimos las clases normales. Lo que sí hubo cambio fue que me fueron a recoger mis papás, porque nunca nadie iba a recogerme a la escuela. Y en el camino a casa, porque iba a la escuela al otro lado de la ciudad, vimos toda la devastación en el centro de la Ciudad de México, los hoteles que se cayeron. Estuvimos pues curioseando un poco, dando vueltas, y vimos que se cayeron muchos edificios del centro y mucha gente pues estaba pues trabajando, tratando de sacar escombros porque había mucha gente que había muerto. Mi hermana fue por mí porque ese día no se pudo levantar a trabajar y se sentía un poco mal, pero el hospital donde ella trabajaba, que era el centro médico, se cayó todo el área, y como no fue a trabajar se salvó, pero todos sus compañeros murieron, porque sí llegaron a trabajar normal y como se cayó todos fallecieron. Esa fue una de las historias más trágicas que mi familia vivió, porque todos sus compañeros de trabajo murieron. De ahí en fuera, pues nosotros, yo como estaba chico, tenía como 13 años, realmente no participé en labores de rescate ni nada, pero sí en las noticias vimos toda la devastación. La réplica, que fue al siguiente día en la tarde, yo estaba en el parque jugando básquetbol y también fue muy fuerte, y nos espantamos más porque pues ya habíamos visto el anterior y esperábamos que se cayeran más edificios, y realmente sí se cayeron muchos más y hubo todavía más muertos. Entonces sí fue bastante fuerte esa situación. Muchas gracias. Mi nombre es Marisa Guerrero. Yo en el terremoto del 85 me encontraba embarazada de mi primer hijo. Llevaba, que serían 7 meses de embarazo. Y en ese tiempo yo trabajaba en la compañía de American Express, que se encontraba en Patriotismo. Un día antes del terremoto me puse muy mala de gripa, tosía muchísimo, que mi jefe me dijo: Marisa, vete a tu casa porque ese niño va a querer nacer aquí por la forma en cómo toses. Pero yo dije, bueno, pues ya me fui, pero dije, no, en lugar de irme a mi casita, dije, me voy al seguro para que me den mi incapacidad por la gripa que tenía y la tos. Y sí, me fui al seguro, y hecho, pues sí me dieron incapacidad de 3 días o 4 días, algo así, porque me sentía muy mala de la tos, y sentía que el bebé se me iba, ya quería de nacer. Y entonces pues ya me fui a descansar, y al otro día de repente que me sacudió. Vivíamos en casa de unos suegros de mi hermana. Mi esposo no estaba, él salió muy temprano, iba de viaje, y yo me quedé sola en la parte de abajo, pues, acostada, que no iba a ir a trabajar. Y en eso sentí que todo se movía, mis muebles los tenía acomodados porque me estaba mudando, tenía cristales parados, recargados, entonces se veía de una manera muy fuerte, que golpeaban. Me asusté, y en eso, en la parte de arriba, en otro departamento, vivía la suegra de mi hermana, y ella también ya era grande, y me empezó a gritar: Marisa, Marisa, ¿estás bien? Le dije, sí. Y ya me dijo, ven, trata de subir para que estemos aquí las dos juntas. Pues traté de subir, y pues ya las dos nos pusimos abajo de un marco de una puerta en lo que pasaba el terremoto, pero sí sí me asusté. Y pues ya en eso pues ya pasó, y pues ya nos empezamos a poner en contacto con nuestros familiares, qué había pasado. A Arturo, mi esposo, pues no lo localizaba porque él iba a salir a Chihuahua, creo que estaba en plataforma en el avión.
y pues ya nomás hablé con mi jefe que pues gracias a esa incapacidad que se me dio, pues no sé qué me hubiera pasado porque el terremoto fue como a las 7 de la mañana, si no mal me equivoco, y es la hora en que yo salía. Yo pasaba a esa hora más o menos por el circuito interior porque yo vivía en la Nueva Santa María, entonces tenía que atravesar el circuito interior y no sé qué me hubiera pasado si me hubiera ido a trabajar, atravesar todo el circuito interior, todo patriotismo, eso, entonces por algo Dios, no sé, me tocó a mí descansar ese día y no presentarme a trabajar para no sé qué hubiera pasado. Y pues ya ya sí, ya tranquilos, nos vimos que todo, ya más tarde mi esposo ya no hubo vuelo porque los bajaron de plataforma. Pero el que más nos dio miedo ya fue el que estuvo al día siguiente, ahí sí hubo más terror, porque después de que descubrimos todo lo que ya se había caído, de los accidentes que había habido, pues al otro día sentimos otra vez el terremoto y pues ya estábamos ya estaba yo junta con mi hermana, y mi hermana tenía un bebé recién nacido, tenía como un mes o días de nacido. Y vimos cómo se caían las macetas, se sembraban los vidrios, y pues sí nos asustamos, pero pues gracias a Dios de nuestros seres, o sea, así conocidos, pues no pasó nada. Y yo le di gracias a Dios que me dio esa incapacidad, porque no sé qué me hubiera pasado en el transcurso de ese día del trabajo. ¿Sí? Entonces, pues ya nomás lo único que le hablé a mi jefe, le dije que tenía incapacidad más tarde, me dijo, pues qué bueno que no viniste, porque aquí se puso muy feo, se rompieron vidrios, porque el edificio de American Express que estaba en patriotismo se partieron muchos cristales, y en el transcurso, pues sí hubo, creo que hoteles, edificios que se cayeron, entonces no sé qué hubiera pasado, a lo mejor un poste, no sé. Entonces doy gracias a Dios que estoy bien y mi niño también. Y pues ya, fue todo. Del terremoto del 85. Les cuento que yo estaba en secundaria, el terremoto fue a las 7:20, que era la hora en la cual yo salía a la escuela. En mi casa se sintió el temblor, pero yo vivo en una zona montañosa, entonces el temblor no se sintió especialmente fuerte. Cuando mi mamá, me acuerdo que se asomó, somos 4 hermanos, y nos dijo que nos apuráramos porque había temblado y iba a haber mucho tráfico. Entonces salimos a la escuela en una zona que no estuvo afectada, y bueno, cuando llegamos a la escuela nos regresaron. Entonces nosotros no sabíamos, mi familia no sabía qué había pasado. En la zona donde yo vivía no pasó nada, en la zona donde era mi escuela tampoco, y luego poco a poco empezaron a salir las historias. Les cuento que mi papá trabajaba tenía un edificio en el centro donde estaba su fábrica, era un edificio de 6 pisos con sótano, y el centro fue la zona más afectada. El edificio de mi papá no era hora de trabajo, pero estaba el portero que llevaba con mi papá 20 o 25 años trabajando. El edificio se cayó, sin embargo, afortunadamente el portero vivía en la azotea y el edificio se cayó hacia el sótano y el portero salió caminando a ras de calle, el portero y su familia. Entonces, bueno, en mi familia, en la parte donde vivía yo, no hubo pérdidas. Sin embargo, pues la fábrica de mi papá, que estaba en el centro, se destruyó. Pues, una pérdida económica enorme. Afortunadamente el portero salió ileso, y los siguientes 2 o 3 semanas fueron semanas terribles. El ambiente era terrible, la gente estaba muy angustiada, la gente estaba muy espantada. Yo fui al centro en esta parte
ir al ver el edificio donde estaba la fábrica de mi papá, y bueno, fue realmente devastador. Y bueno, hubo una gran organización en las calles de mi colonia, donde la gente de secundaria y preparatoria salían a tocar de puerta en puerta pidiendo, haciendo colecta de comida y de ropa. Entonces, bueno, no me tocó tan de cerca, sin embargo sí hubo una parte muy cercana. Y bueno, al final hubo esta parte terrible de destrucción, y hubo acciones como las acciones en la colonia de jóvenes de su edad que pues de puerta en puerta, no tenían clases por supuesto, de puerta en puerta recolectaron cosas. Entonces bueno, esa fue mi experiencia en el 85. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muy bien, pues en el 85 estuve viviendo por allá. Yo soy de aquí de Querétaro, pero en el 85 estaba viviendo en la Ciudad de México, en un lugar que se llama El Molinito. Los daños ahí no hubo mucho daño. Sin embargo, yo vivía en el 5º piso de un edificio de 4, es decir, en la azotea. Y trabajaba en un segundo turno. Como a las 7, no sé la hora, me levantó mi esposa, me codió y me dijo, oye, Ricardo, creo que está temblando. Y yo levanté mi cabeza. No, sí, mira, se están moviendo las cortinas. Le digo, no, es el aire, y me dormí. O sea que ni siquiera el terremoto del 85 me logró despertar. Pero enseguida empezaron a oírse las sirenas por todas partes. Arriba, para abajo, para arriba. Y me tuve que levantar. Yo era enfermero militar y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy me tocaba entrar a la 1 de la tarde, pero me fui como a eso de las 11:30, porque sabía que iba a haber movimiento. Digo, aquí está todo bien. Entonces, me voy a ir temprano porque seguramente se va a necesitar. Entonces, pues ya me fui, y sí, en realidad estaban llegando pacientes al área de urgencias, y nosotros teníamos asignada una sala en Came, y nos bajaron a todos los que se pudiera al área de urgencias. Cuando ya estuvo más o menos tranquilo, como eso de las 7, 8 de la noche, me subí a las 7, porque fue la réplica a las 7. A las 7 subí a mi sala y empecé con mi rutina. Una de ellas es tomar signos vitales, por la presión arterial. Entonces, cuando estaba tomando la presión arterial a uno de mis pacientes, el carrito del baumanómetro, del aparato para tomar la presión, se fue corriendo, se fue alejando, y yo sentí como que me mareaba. Era precisamente la réplica del terremoto. Entonces, pues, al ser yo el único responsable de la sala, impedí que se me salieran, porque ya los pacientes estaban desesperados. Acababa de pasar el terremoto en la mañana y pues querían salirse. ¿Y cómo iban a salirse? Con sus sueros, sondas y cosas de los encamados. Entonces les dije, no, calma, es una réplica. Yo estaba que me moría de miedo, a pesar de saber que era una réplica, yo estaba que me moría de miedo, pero de todas maneras era mi obligación mantener la calma. Y ahí quedaron. De ratito se calmó todo, ya todos tranquilos, todos a su cama, y yo pude tomar mis signos vitales ya tranquilo, sin que me volviera a interrumpir la réplica, otra réplica. Y eso es, pues, lo demás es trágico, muy trágico, mucha destrucción, mucha muerte, mucho dolor. Pero eso me ocurrió a mí de anécdota. El
19 de septiembre, cuando empezó a temblar, creíamos que era un temblor normal. Yo tenía a mi pequeño bebé, 4 días de nacido en la cuna, y tenía otro niño de 2 años y medio. Él estaba dando desayuno. Cuando empezó a moverse todo muy fuerte, las persianas se golpeaban, se oían gritos, y lo que nunca pasó es que hasta el agua de los tanques de los baños se salió, y yo pensé que era un temblor más. Más tarde, mi esposo, Francisco, venía del trabajo para ver cómo se había sentido, porque enfrente de su trabajo, en la calle de Pino, en Santa María de Rivera, había una harinera, y esa harinera tenía unos silos grandes donde se almacenaba toda la harina. Se colapsaron y se cayeron sobre la calle. Entonces se cerró completamente la calle, la circulación de los coches. Él empezó a caminar entre las piedras como se pudo, vino a la casa para ver cómo estábamos y vio casas, vecindades tiradas. Dijo, pues esto no fue como un temblor más. Conforme fueron avanzando las horas, pues las noticias fueron tremendas, ¿no? En la noche él quiso ir a ayudar al hospital 20 de noviembre, ayudar a rescatar a bebés, porque como nosotros teníamos un bebé de 4 días, él sentía como que pobres niños, y después nos enteramos que muchos murieron y muchos se salvaron. Entonces, ahorita pues ya los jóvenes tienen 31 años, y pues obviamente ellos no recuerdan nada, sino cada vez que uno les platica lo que sucedió, fue un acontecimiento muy, muy triste, como nunca lo habíamos sentido en la Ciudad de México. Yo también, cerca de la escuela, en la bancaria, en Reforma, había un hotel, el Hotel del Prado, que también se cayó. Increíblemente estaba colapsado, o sea, como que se compactó. Y bueno, muchas desgracias más. Y nunca se había sentido esos movimientos tan fuertes, o al menos habíamos sentido temblores, pero como esa magnitud nunca. Hubo bastantes réplicas durante el día. Inclusive el día siguiente todavía se seguían moviendo las calles, los cables. La gente estábamos aterrados y nos salíamos a la calle porque creíamos que las casas ya no eran seguras, pero hubo un pánico total, y yo creo que la psicosis nos duró años.